Muy buenos días. Vamos a continuar con los temas de trabajo de gerencia financiera internacional y hoy nos vamos a referir a un tema de cobertura con derivados financieros. Dada la volatilidad de las variables macroeconómicas como tipo de cambio, tasas de interés e inflación, que han provocado importantes variaciones en los resultados previstos de las empresas, las entidades financieras y los mercados financieros internacionales han desarrollado instrumentos financieros o nuevas fórmulas e innovaciones en la utilización de instrumentos antiguos. Y entonces aparecen o se fortalecen los denominados derivados financieros. Los derivados financieros son instrumentos financieros cuyo valor depende o se deriva de otros instrumentos ya existentes o de variables financieras denominados activos subyacentes. Estos derivados financieros ofrecen a empresas o a particulares alternativas de cobertura de riesgos económicos y financieros, que es lo primero que estamos hablando nosotros como cobertura. También ofrecen oportunidades de inversión, porque el derivado financiero va a los mercados de financieros y se compran y se venden y se les hace una ganancia. Hay posibilidades incluso de apalancamiento, o sea, con poquito dinero a aprovechar una oportunidad de inversión. Y también con posibilidades de especulación. Especulación, recordemos que es comprar barato y vender caro, hacer ganancia con poco. ¿Qué utilidad presentan los derivados financieros a la hora de pensar en una cobertura de riesgos? Cubrir exposiciones a los diversos riesgos a los cuales se enfrenta la empresa. Por ejemplo, empresas que compran contratos de futuro sobre productos básicos. Por cierto, los productos básicos se les conoce como commodities, asegurando suministros futuros de materia prima, fijando precios al hacer efectiva la operación. Entonces, si yo necesito vender, asegurando colocación de mi producto y fijando precios. Pero también hay cobertura, ya no sobre commodities, sino también sobre, por ejemplo, tipos de cambio, tasas de interés o variaciones en una cartera variable. Por ejemplo, yo tengo acciones de una empresa o de varias empresas, tengo un portafolio con diversas acciones. No hablamos de acciones, entonces estamos hablando de inversiones de renta variable. Y puedo buscar un derivado financiero para que me cubra los riesgos, la variabilidad del rendimiento de esa cartera, por ejemplo, contratando futuros sobre índices bursátiles. Entonces, yo he incursionado en la bolsa de Nueva York y entonces tengo diversas acciones en la bolsa de Nueva York y entonces me cubro con, por ejemplo, un futuro sobre el índice Dow Jones. Pero también los derivados financieros nos dan oportunidades de inversión y de especulación, como habíamos hablado anteriormente. Dentro de los derivados financieros están los forward. De esos forward nosotros ya hemos comentado, ya hemos hablado. El forward es un contrato a plazo sobre un determinado activo. Normalmente es un producto básico, como lo que se denomina commodity, o divisas o tipos de interés. El titular, comprador del contrato, se compromete a comprar ese activo a un precio estipulado al cabo de un tiempo determinado. Pero entonces vamos a ver un ejemplo sobre el uso de un forward sobre commodities. Juan Valdés, un señor que produce café, y Saimasa, una empresa que procesa café y empaca café en Europa y lo vende el café, contratan un forward a 90 días por un precio de $0.30 por kilo. Entonces estamos hablando de un precio del forward
a $0.30 el kilo y un plazo 90 días. De esta manera, Juan Valdez asegura la venta del café a ese precio y Saimasa asegura un costo a los 90 días y provisionalmente y el aprovisionamiento del café. Sin embargo, supongamos que a los 90 días, a la fecha de liquidación, el precio del café ha subido a $0.45 por kilo. Recuerden que hemos pactado un forward a 0.30. Juan Valdez, que es el vendedor, lamenta el momento en que decidió la cobertura y después de pensarlo mucho, decide incumplir el pacto. Vende el café en el mercado al contado, o sea, 40.45, y se excusa con Saimasa. Inventa cualquier excusa. Ahora, Saimasa tiene un problema de que debe aprovisionarse con otro a $0.45 el kilogramo y seguramente recurrirá a tribunales a demandar a Juan Valdez para reclamar el cumplimiento. Sin embargo, tiene que demandar en los tribunales. Porque recordemos que el forward es un contrato entre dos partes, como se llama técnicamente out the counter, porque no hay una institución o unas instituciones que reglamenten este contrato en específico. Es out the counter. Por eso, en este ejemplo, Juan Valdez pudo y puede incumplir el contrato. Sin embargo, pudiera ser lo contrario. Puede suceder que el precio del café en el mercado spot el día de la liquidación baje a 0.15. Ante esta realidad puede que Saimasa sea quien incumpla. Compra en el mercado 0.15 mientras que Juan Valdez debe vender con pérdida en el mercado. Porque el otro, en este ejemplo, no le está cumpliendo. Sin embargo, puede ser que ambas posibilidades, que en ambas, o sea que suba a 0.45 o baje a 0.40, los dos contratantes cumplan su convenio y Juan Valdez vende al precio estipulado y Saimasa compra al precio convenido. Como es un contrato entre dos, el cumplimiento del mismo depende de la honorabilidad y el futuro comercial de ambos actores. Sí, si yo quedo mal una vez, ya la próxima vez no voy a poder contratar un forward porque posiblemente vaya a quedar mal la próxima vez. Entonces, repito, como es un convenio entre dos, el cumplimiento del mismo depende de la honorabilidad y el futuro comercial de ambos actores. Aparece entonces otro derivado financiero que más o menos tiene las mismas funciones, pero este sí es un acuerdo que son los futuros. Entonces, en vez de forward, pensemos en futuros. El futuro es un acuerdo negociado en un mercado organizado o en la bolsa que obliga a las partes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura y a un precio estipulado. El mercado de futuros es un centro de negociación donde acuden los demandantes y oferentes a realizar contratos de futuros. Pero hay otra bondad, hay una cámara de compensación. Esa cámara de compensación subroga las obligaciones contractuales del comprador y del vendedor. O sea, subroga para sí las obligaciones del vendedor y del comprador. Y funciona de contrapartida a efectos del riesgo. O sea, a la hora de que hayan pérdidas o ganancias, él funciona como contrapartidas. Establece además un sistema de garantías, como él es el que funciona de contrapartida y como se subroga las obligaciones, establece un sistema de garantías, que puede ser un depósito, hay un depósito de garantía y una liquidación diaria de pérdidas y ganancias, que es lo que da más estabilidad al cumplimiento de los futuros. ¿Qué características principales tiene? La existencia de un mercado de futuros como empresa y como ubicación física. Está en tal sitio y es una empresa. Además, los llamados futuros, los contratos de futuros, los derivados denominados futuros, tienen una estandarización en cuanto a cantidad, calidad, fecha de vencimiento o por lo menos plazos. 30 días, 90 días, 120 días, lugar de entrega. Y
hay otra característica bien importante, que como es un papel comercial, el futuro, se convierte en un papel financiero. Entonces hay entrada de especuladores en ese mercado de futuros y eso le da gran liquidez a ese mercado, a esos mercados de futuros. ¿Qué mercados de futuros conocemos? Sobre sobre tipos de interés. Por ejemplo, sobre tipos de interés de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, sobre divisas, sobre índices bursátiles, por ejemplo, sobre el Dow Jones, sobre el IBEX, etcétera, son índices bursátiles, sobre el índice de la Bolsa de Colombia, sobre acciones, sobre commodities, como en el ejemplo que decíamos del café, entre Juan Valdez y Say Massa, pues pueden haber futuros sobre esos commodities y otros futuros. En este lámina estamos mostrando el comportamiento de la garantía. Recordemos que el cálculo de la garantía se hace diariamente según la variabilidad que tenga el bien que se vaya a, perdón, el activo subyacente, porque puede ser un bien como por ejemplo el café, o puede ser un dólar, o sea, una divisa, o puede ser un índice financiero, etcétera, etcétera. Pero se van haciendo análisis de la variación que vaya teniendo ese contrato y se va ajustando el margen del depósito que se hizo al inicio. Esto ya lo trabajamos, ¿no? Bueno, el margen que se hizo al inicio. Aparece otro derivado financiero bien interesante que también nos sirve de cobertura al riesgo. Y es el swaps, el swap. Y su plural serían los swaps. Es un acuerdo entre dos partes, mediante el cual se comprometen a intercambiar futuras series de flujo de dinero y de manera periódica durante un cierto tiempo y sobre un importe total predeterminado. Entonces, fíjese, el swaps lo que hace es swap significa intercambio. Entonces, yo tengo una obligación de pagar un flujo de tasas de interés, por ejemplo, a variable, y otro tiene una obligación de pagar interés a tasa fija. Y yo veo que la tasa de interés va subiendo, por ejemplo, y entonces no me interesa mantener esa obligación, porque cada vez me va a costar más pagar esos intereses. En cambio el otro, quizás que sea tasa variable y él está previendo que la tasa va a bajar, recuerden que todo es futuro, y entonces a él le conviene más bien tomar esa tasa. Entonces se intercambian los flujos de tasas de interés o los flujos de lo que sea. Es un acuerdo entre dos partes entre el cual se comprometen a intercambiar futuras series de flujos de dinero de manera periódica durante un cierto tiempo y sobre un importe total. Entonces hay de tipos de interés, swaps de tipos de interés, de tipo de cambio, de dividendos, de activos, etc. Por ejemplo, swaps de tipos de interés. Swap de tipo de interés es un contrato financiero en la que dos partes acuerdan intercambiar el pago de intereses de sus obligaciones que tienen distintas tasas. Por ejemplo, tasas fijas versus tasas variables. El cálculo de los flujos que se intercambian realiza sobre una cantidad nocional, una cantidad teórica, por ejemplo, sobre 100, sobre 1000, no sé qué, una cantidad nocional. No sobre el monto que yo debo y el monto que el otro debe, sino sobre tanto. No existe un intercambio del principal. Generalmente se opera en la misma moneda. Estos swaps de tipos de interés que se operan en la misma moneda. O sea, yo tengo obligaciones en pesos y otro tiene obligaciones también en pesos, pues entonces en la misma moneda. O yo tengo obligaciones en dólares y el otro tiene obligaciones en dólares y hacemos un swaps de tipos de interés. Esta es una profundización. Consiste los swaps de tipo de interés en el pago de intereses periódicos fijos por una parte a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra, referenciados a un índice determinado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una obligación contratada a Euribor más un 3,5% o al LIBOR
de Londres a tal más tanto por ciento, o al prime rate de Estados Unidos al cuánto por ciento más una prima. Esa es una tasa variable, pero el otro tiene una tasa fija. No existe intercambio principal ni riesgo de divisa. En cambio, sí existe riesgo de tipo de interés, ya que el activo subyacente es un depósito. No hay riesgo de divisa porque ambas obligaciones, obligaciones de flujos de interés están en la misma moneda, en este tipo de cambio, ¿no? Este es el IRS, interés, de tipo de interés fijo. IRS consiste en el intercambio de flujos de intereses a tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda. Por ejemplo, un cliente tiene una deuda de largo plazo indexada a la DTF y considera que este indicador va a subir y sus gastos financieros se van a incrementar. Para prevenir ese suceso, realiza un swap de tasa de interés con Itaú. Itaú es un ejemplo de una institución que que sirve de garante para ese swap, donde se intercambia la tasa variable de TF más el spread, o sea, más la prima, por una tasa fija. En este caso, el cliente le paga intereses a Itaú a la tasa fija, pactada en el swap, e Itaú le paga al cliente la tasa variable a la que tenía su deuda originalmente. El cliente paga los intereses de su deuda original con el dinero entregado por Itaú y queda bien. Entonces ahí hay un esquema donde DTF más tanto es la tasa variable, en la obligación del cliente se vuelve a tasa fija y le devuelve a la institución, en este ejemplo a Itaú. Otro tipo de swap, pero el que se denomina basis swaps, consiste en el intercambio de tipos de flujos de intereses a tipo fijo de intereses, perdón, consiste en el intercambio de tipos de flujos de intereses a tasa fija por otros a tasa variable de la misma moneda, pero con diferentes bases o frecuencias. Por ejemplo, yo contraté con una base de 3 meses el pago de los intereses y el otro contrató con una base de 6 meses. Y entonces, como hay diferentes expectativas, en algún momento puede ser que me convenga hacer un swap con el de los 6 meses y entonces hago ese swap. En este ejemplo estamos buscando que una parte de la curva de tipos de interés se mueva en una dirección más que en la otra. Por eso obtendremos un beneficio por la diferencia expresada en puntos básicos. Si se mueve en la dirección contraria, seremos nosotros los que pagaremos a la parte contraria las diferencias. Este swaps de tipo de cambio consiste en el intercambio de flujos periódicos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir los intereses periódicos variables por la otra parte en divisa diferente. O sea, aquí estamos intercambiando nuevamente tasas de interés, tipos de interés, pero estamos hablando de dos monedas distintas. Entonces, estamos intercambiando flujos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra en divisa diferente, como puede ser recibir los intereses generados en el dólar contra el euro. Existe intercambio de principal al inicio y a vencimiento del contrato, riesgo de divisa y riesgo de tipo de interés. Entonces aquí hay varios riesgos, porque hay riesgo del tipo de cambio y riesgo de tasa de interés, y hay intercambio de principal al inicio y al final. Ya ahora hablemos sobre swaps de tipos de cambio. Recuerde, cuando estamos hablando del tipo de cambio, es el riesgo que tiene la tasa cambiaria en un país de variar frente a una divisa cualquiera. Entonces aparece para cubrir ese riesgo los swaps de tipos de cambio. Esta modalidad permite al cliente intercambiar flujos futuros en diferentes monedas, eliminando la incertidumbre de los tipos de cambios futuros. Entonces hay, por ejemplo, swaps de tipo de cambio,
consiste en el intercambio de préstamos a tipo fijo en diferentes divisas. Yo tengo contraído una deuda en dólares y otro tiene una deuda en euros. Y yo tengo obligación de un flujo de tasas de interés en dólares y el otro tiene tasas de interés en euros. Y pues hacemos el intercambio. Swaps es intercambio, ¿no? Entonces hacemos ese swap de tipo de cambio. Pero hay, por ejemplo, el Floating Rate Currency Swap. Consiste en el intercambio de préstamos a tipo variable en diferentes divisas. Este es más completo. Yo tengo una obligación en dólares a tipo variable, por ejemplo, en el prime rate más un cuarto, y el otro tiene un convenio con el Euribor más un tercio. Y entonces intercambiamos los dos flujos de tasas de interés, de flujos de intereses. Entonces consiste este swap en el intercambio de préstamos a tipo variable en diferentes divisas. Y ahí el cross currency swap, que consiste en el intercambio de un préstamo a tipo fijo por otro a tipo variable en diferentes divisas. Este es más completo porque yo tengo, por ejemplo, una obligación en dólares a tipo fijo. Y la otra persona o la otra parte tiene una obligación en euros a tipo variable. Y entonces utilizamos esta modalidad, este derivado denominado Cross Currency Swap. Recordemos que hay cobertura del riesgo, pero recordemos que siempre habrán costos de participar, costos de administración de esos swap que tenemos que conocer cuando vayamos a presupuestar esa cobertura. Hay otra modalidad de derivados financieros que es bien interesante también, que se llama las opciones. Hay opciones sobre acciones, sobre índices bursátiles, sobre tipos de interés, sobre divisas, sobre commodities y sobre otros. La opción es un derivado financiero, es un contrato entre dos partes, en el cual el titular, que es el que compra, tiene el derecho, más no la obligación de comprar o de vender un activo específico a un precio establecido, que llamamos precio de ejecución, antes de o en una fecha determinada. Entonces es posible que fijemos a 90 días, pero si acordamos lo que se denomina la opción americana, esa opción se puede hacer efectiva antes de los 90 días, o si fijamos una opción europea, esa es específicamente a 90 días. La opción de compra se denomina call y la opción de venta se denomina put. Entonces hay opciones de compra, hay opciones call y hay opciones de venta put. En cada una de las dos opciones, tanto en la de compra como en la de venta, hay quien compre la opción de compra y quien venda la opción de compra, y hay quien compre la opción de venta y quien venda la opción de venta. O sea, hay 4 posibilidades. También hay una cámara de compensación denominada Option Clearing Corporation. Solo los vendedores de calls o de puts deben hacer un depósito de garantía porque son los que tienen obligación. Hacen un depósito de garantía en esa cámara de compensación. Vamos a hacer un ejemplo de una opción sobre un activo subyacente físico. En este caso, la opción de compra call. Supongamos que el director del Fútbol Club Barcelona está interesado en contratar jóvenes promesas de fútbol europeo. Así decide enviar a su director de fichajes junto a su asesor financiero a Países Bajos para negociar la contratación de un jugador. Recordemos que Holanda ya ahora no se llama Holanda, sino Países Bajos. Descubren que hay un joven de 16 años y que hace muchos goles en el Ajax de Holanda, perdón, de Países Bajos.
deciden negociar con su club y consiguen un contrato de opción de compra sobre el jugador al final de la temporada, ya que tanto al Barcelona como al Ajax les interesa esa fecha. Ese contrato de opción establece lo siguiente. Activo subyacente, el jugador Johan van Maastricht. El precio de ejercicio, 5 millones de euros. Fecha de vencimiento, el 30 de agosto del 2021. Tipo de opción americano, o sea que se puede ejecutar en cualquier momento. La prima, 1 millón de euros. Entonces el jugador, el precio de ejercicio son 5 millones, hay una prima de 1 millón y la opción es americana. Entonces en un gráfico tenemos de un lado el Fútbol Club Barcelona, que es quien compra la opción call, o sea, quien compra la opción de compra. Y tenemos al Ajax de Ámsterdam, que es quien vende la opción de compra, la opción call. Y lo que se intercambia es la opción de compra call. El Fútbol Club Barcelona paga una prima al Ámsterdam y el Ámsterdam cobra la prima, ese dinero de prima. Ese es el contrato de opciones, pero pensemos qué pasa más adelante. Supongamos las posibilidades que hay de ganancia o de pérdida para el que compra, en este caso para el Fútbol Club Barcelona. Supongamos que al 30/8/2021 el precio de mercado a vencimiento del jugador es 3 millones, o sea, menos de lo que pactamos. ¿Ejercemos la opción? No, porque yo no tengo la obligación de vender, sino de comprar. Y como vale menos del precio, pues no compro. Te he pagado 1 millón y quiere decir que el precio del jugador es los 3 millones que vale en el mercado más el millón de prima, 4 millones. ¿Qué hice? ¿Qué me pasó al Fútbol Club Barcelona? Tuvo una pérdida de 1 millón. Como no ejerció la obligación, pues 1 millón. Supongamos que el precio de mercado sea 5 millones. La prima era 1 millón, el precio del jugador entonces ahora son 6 millones y el Fútbol Club Barcelona indiferentemente gana o pierde, o sea, hace efectiva la compra o no la hace. Acuérdense que tenemos la opción de comprar, pero no la obligación de comprar. Supongamos que ahora vale en el mercado el jugador 6 millones. Indudablemente que como vale más de lo que yo pacté, yo ejecuto la opción de compra y lo compro. ¿Cuánto pagué? 1 millón. ¿Cuánto el precio del jugador? Entonces ahora son los 6 millones y ya no tengo ni pérdida ni ganancia porque lo compré por lo que esperaba. Pero supongamos ahora que el jugador vale 10 millones en el mercado, indudablemente que el Fútbol Club Barcelona ejerce la opción, ha pagado 1 millón y el precio del jugador son 6 millones porque yo tenía la opción de comprarlo por 5 más 1 que di, son 6 millones. Quiere decir que yo me gané 4 millones porque el precio de mercado es 10 millones. Gráficamente tenemos para quien compra una opción de compra, en el ejercicio, el ejemplo, era el Fútbol Club Barcelona. Él pagó una prima que si tenemos en este gráfico la cotización del bien, el subyacente, podríamos hablar de manera general, y entonces en la medida en que la cotización se acerque al precio del ejercicio, pues entonces vamos a poder tener o pérdidas o ganancias. Si por ejemplo el precio del ejercicio, como dijimos, eran 5 millones y el valor eran 3 millones, pues entonces había posibilidad de pérdida. Pero una vez que se llega a un punto, quien ejerce la compra de la opción de compra empieza a tener ganancia. Pero al contrario es para el vendedor. Quien vende la opción de compra tiene un gráfico que es completamente simétrico. Entonces, en general,
La opción de compra, call, es un contrato por el que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de comprar un activo subyacente a un precio determinado, que es el precio del ejercicio, y a una fecha concreta. Por ejemplo, puede ser sobre acciones. Una empresa vende acciones y yo tengo deseos de comprar acciones de esa empresa. Entonces hago una opción de compra de esa acción pagando, por ejemplo, un 10% de lo que vale la acción a un valor en un día futuro. Y en el momento de la ejecución, veo si ejerzo la compra o no, efectivamente no hago la compra. Y entonces tengo unos costos por lo que he pagado adelantado. O una ganancia, ¿no? Entonces tengo un beneficio o una ganancia según el gráfico que vimos anteriormente, pero puede ser sobre cualquier otro bien subyacente. Entonces tiene el derecho, pero no la obligación de comprar un activo subyacente a un precio determinado y a una fecha concreta. El vendedor tiene la obligación de vender el activo subyacente en la fecha determinada y al precio acordado. Entonces, el comprador de la opción call tiene el derecho a comprar, pero no la obligación, mientras que el vendedor de la acción call tiene la obligación de vender al precio que el comprador desee. Y tenemos también la posibilidad de una opción de venta que se denomina put. Es un contrato por el que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de vender un activo subyacente a un precio determinado. Y el vendedor tiene la obligación de comprar el activo subyacente a la fecha determinada y al precio acordado. Esto puede ser que se utilice para ventas a futuro de petróleo, compras a futuro de petróleo. Bueno, vamos a dar por terminada la exposición del día de hoy